a grabar el video. Yo sé que de entrada lo de las líneas invisibles o líneas ocultas es un concepto que, a pesar de que es sencillo, puede llegar a ser muy complicado comprenderlo, en el sentido que hay cosas que de verdad requieren como tener una experiencia pues como mayor sobre el dibujo técnico, pero la verdad es que a través del trabajo que ustedes realicen van a poder como alcanzar ese tipo de habilidades. Tampoco es como de preocuparse mucho de si lo están haciendo bien o mal al principio, porque la idea es como hacer esa exploración e intentar comprender. Igual a medida de que vamos trabajando, la idea es que ustedes vayan como ganando como esa habilidad y que en algún momento ya sea algo natural y deje de ser algo como complejo, ¿no es cierto? Entonces, al igual que cuando empezaron con las vistas, ustedes al principio cuando hacían las vistas era muy complicado y ya le han ido cogiendo como el tiro, ¿no es cierto? No es como algo ya que presente como mayor dificultad. Entonces, voy a compartir en este momento eh, los ejercicios que teníamos para esta semana. Listo. En este caso tenemos este isométrico de acá. Listo. Eh, como lo estoy exportando directamente de un PDF, hay unas medidas que en las cuotas no me están saliendo exactas, pero la idea es mostrarles realmente habían unas medidas que sí faltaban. De todas maneras, aquí les voy a poner qué medidas son. En este caso, sería esta medida de aquí a esta esquina de acá. Listo, que era de 25 milímetros. Ahí me estaba marcando un poquito más. Y la altura total que tenemos acá, que era de 50 milímetros. Listo. Entonces, ahí me sale en 49,64, pero es por el asistente que estoy utilizando, que estoy convirtiendo un PDF a formato de AutoCAD. Entonces, hay un conflicto ahí con el tipo de línea, pero no tiene que ver pues como con la imprecisión del plano. Entonces, tenemos aquí en la altura, tenemos 50 y aquí tendríamos 25, que eran las medidas que faltaban. Listo. Eh, ¿Qué pasa? Yo les había pedido que pues no tenían que hacer el isométrico, pero sí tenían que hacer las vistas. Listo, a partir de lo que veían aquí. Entonces, la idea era, vamos a hacer aquí las vistas nuevamente, como para que vean el proceso. Listo. Profe, hola. Hola, Hola, qué pena, es que no estamos viendo la pantalla, no se ve nada. eh, ya voy a, que no sé por qué se paró. Mm, Es por aquí, ¿no? Listo, ahora sí, Sí, profe, gracias. el modo de compartir. Aparecía es que pausada, pero bueno. Entonces, listo, aquí les estoy mostrando lo que no pudieron ver ahora, esta medida que hacía falta de 25,72, que no es 25,72, sino 25. Entonces, la voy a volver a coger bien para que visualicemos de dónde a dónde estoy midiendo. Listo. Vamos a bajarlo aquí. Espérenme que escogí la cota que no era. Eh, de este punto, como es una conversión de PDF a AutoCAD, es un poquito complicado coger los puntos, pero bueno, aquí tenemos el de 25, listo. Me aparece 24,99, o sea, 25 milímetros. Y aquí la altura de 49,64, o sea que tenemos 50 milímetros de altura. Entonces, 50 milímetros de altura y 25 por acá, que eran las medidas que faltaban. Listo, entonces la idea es hacer las vistas con las medidas que tenemos acá y a esas vistas agregarle las líneas ocultas o invisibles y agregarles las líneas de centro y finalmente las cotas. Listo, entonces el primer paso sería empezar a hacer nuestras vistas. Listo, partiendo de la frontal. Como sugerencia, siempre deben escoger que la frontal sea la que mayor detalle les muestre de la figura. En este caso, de aquí para acá, mirando de este punto hacia acá, vamos a tener nuestra frontal
y vamos a empezar a trabajar con la base que teníamos que era de 65 y aquí hasta un primer nivel que teníamos de 20, por acá está la cota. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa primera parte y tenemos por acá, entonces en línea recta, a ver, aquí se me escondieron las, listo. Entonces en línea recta, la base es 65 milímetros, ¿listo? Y el primer nivel sería de 20 milímetros. Listo. Luego tenemos por acá, por este lado de acá, una distancia de 30 milímetros. Listo. Y aquí cerraríamos la diagonal. ¿Cómo se la bloqueó? Listo. Entonces, ojo, muchas veces me preguntan cuál es el ángulo de esta línea, cuál es la longitud. Realmente no lo tienen que hacer, ¿no es cierto? No lo tienen que tener. ¿Qué deben de tener en cuenta? Que es una construcción geométrica a partir de unas líneas rectas que en este caso serían esta horizontal y esta horizontal. Entonces simplemente con estas dos medidas vamos a conectar en diagonal aquí y nos sale la pendiente, listo. Entonces ahí tenemos la base, que sería esta parte de acá que les estoy señalando. Seguiríamos con esta superficie de acá, que es este rectángulo, dice que tiene una altura de 20 y tiene un ancho de 30. Entonces, simplemente adicionamos aquí una altura de 30, perdón, de 20, y el ancho es de 30, o sea, se corresponde con esta esquina que tenemos acá. Y terminamos de hacer el rectángulo. Obviamente que si lo medimos hasta acá no tenemos los 50 de altura, tenemos los 40. Entonces ya sabemos que este rectángulo que vemos aquí inclinado equivale a un rectángulo de altura 10 dentro del plano, ¿no es cierto? En la vista frontal. Entonces ahí tenemos ya la altura completa. Y finalmente tendríamos que adicionar esta circunferencia de radio 5. Entonces, si no nos están marcando el centro, la posición del centro, se supone que debe estar en todo el centro de la figura que tenemos aquí en esta superficie de este rectángulo. Entonces, yo aquí, esto es como un ejemplo para hallar el centro del rectángulo. Puedo trazar una línea aquí en diagonal. Si ustedes lo quieren hacer allá en el papel, lo pueden hacer. Si trazo estas dos líneas de esquina a esquina, aquí voy a representar el centro, ¿listo? En el caso de trabajar en AutoCAD no es tan necesario, solo con una sola línea y activando aquí en estas referencias, punto medio, vamos a tener la referencia lista para trabajar. Y aquí me está marcando el centro de la línea. ¿Listo? Ese sería el centro del rectángulo. Y aquí simplemente hago un círculo de radio 5. O sea que debo abrir el compás a 5 milímetros. Si les aparece un radio a esa misma distancia es que tienen que hacer la apertura del compás. Listo, la misma medida. Y les que va a borrar la línea de referencia y tenemos la frontal. Listo. Por este lado de acá, hacia el lado derecho, mi mano derecha, tengo la lateral, miren, la forma que tiene, ahí la estoy señalando, miren, Profe, como una L. Hola. lo que pasa es que cuando usted saca esa vista del frente, como el de arriba no tenía medida, yo lo hice con 20. Yo no iba a borrar eso de nuevo, lo puedo dejar así. No, mentira, sí, déjelo así porque no está a la medida. Ah, bueno. Listo, pero igual les estoy mostrando la construcción de acuerdo a las medidas que les estoy mostrando acá. Listo, pero no hay problema, no hay problema. Como hacía falta la medida. Listo. Entonces, vamos a continuar. La base aquí en la lateral, que sería la lateral derecha, tiene una base de 40. Listo. Recuerden que debe estar alineada con la frontal. Aquí deben estar alineadas las bases y tenemos los 40 milímetros. La altura, entonces la misma altura de la frontal, que en este caso serían 50. Listo. Y empezamos a construir la L. Aquí tenemos una diagonal, entonces podemos empezar desde este lado izquierdo donde tenemos las líneas rectas. Aquí, en este caso, tendríamos una altura que se va a corresponder con esta esquina que tengo aquí, o sea que son 20 milímetros. Y entro y tomamos como referencia esta medida de acá.
Los que lo hicieron con una medida diferente no importa, listo, porque realmente no está esa medida dentro del isométrico que les envié. Entonces aquí tenemos 25 milímetros, le doy Enter y subimos hasta este nivel de acá, hasta esta esquina, listo, que me va a representar los otros 20 que estamos subiendo. Listo, aquí subiríamos 20 y aquí conectaríamos la diagonal. Listo. Entonces, bueno, aquí no me quedó donde era el punto. Vamos a hacerlo bien. Entonces aquí quedaría aquí en este extremo. Listo. Entonces es este contorno que estamos viendo acá. Listo, subo por acá 20, entro por acá 25, subo 20 y en la parte de abajo vengo por acá en horizontal 40, subo 50 y ya conectamos la diagonal. Listo. Todavía no estoy adicionando los otros tipos de líneas, solo estoy construyendo las vistas. Una vez que ustedes tengan más experiencia o que sientan que son capaces de hacerlo, lo pueden hacer alterno, ¿no es cierto? En el mismo momento que construyen la vista, pueden agregar de una vez las líneas invisibles. Por ahora lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a comenzar con la superior. La superior vemos este rectángulo de acá, este rectángulo de acá y el rectángulo que tenemos arriba, esta parte que estamos viendo aquí inclinada. ¿Listo? Entonces también tiene una forma de L, porque este rectángulo y este estarían desde la superior, se ven como alineados. Entonces, muy sencillo, acuérdense de empezar a trabajar con las proyecciones de la frontal, aquí lo voy a alinear. Este rectángulo que tenemos aquí visible tiene el siguiente ancho. Listo, va de aquí a acá, o sea que en la superior tiene el mismo ancho, o sea 30. Listo, entonces ahí tenemos la correspondencia. Miren que yo estoy sacando, hay una línea de referencia que me está indicando el ancho total. Y por este lado de la lateral, que sería esta línea que vemos aquí, sabemos que mide 25. Entonces las medidas que tenemos en la lateral, esta de aquí para acá, en la superior se ven en este sentido, en vertical. Entonces aquí tendríamos 25 milímetros y cerraríamos el rectángulo. ¿Listo? Luego tenemos esta pendiente, esta bajada que tenemos aquí. Entonces está representada en esta distancia que tenemos acá. Entonces simplemente proyecto, va a proyectar en que la línea de referencia me está indicando hasta qué punto debo de ir. Y ahí tenemos que es una distancia de 35 milímetros. ¿Listo? Entonces me voy con la referencia y terminamos de hacer el rectángulo. Listo, porque a pesar de que está inclinada en la posición que la estamos viendo desde arriba, vamos a ver un rectángulo en esta posición. Listo, si ustedes ven aquí el tema de correspondencia, de aquí al otro extremo debe haber 65. Listo, igual que lo que tenemos por acá en la frontal, ¿no es cierto? Y ahora vamos a terminar de hacer esta parte de acá con esta diagonal. ¿Listo? Entonces, el ancho de aquí para acá es como si yo midiera de aquí para acá, que tiene 15, ¿no es cierto? Entonces, teníamos 25 por acá y 15 por acá. Al sumarnos nos da el 40 que tiene la distancia total. Entonces, va en esta posición de acá porque miren la posición en la frontal. Entonces tenemos de aquí para acá mido 15, listo, y termino de hacer el rectángulo. Entonces ahí tendríamos nuestro rectángulo, ¿no es cierto? Esas serían las tres vistas. Ahora vamos a interpretar el tema de las líneas invisibles. De pronto es el tema más complejo que teníamos aquí de comprensión. Y recuerden, son las líneas punteadas, representan partes del objeto que existen pero no podemos ver según la posición que estemos mirando el objeto. En este caso tenemos tres posiciones distintas: frontal, lateral derecha y superior. Entonces en la frontal parece que no, pero sí tenemos, perdón, una línea invisible que se corresponde con este borde de acá. ¿Listo? Miren que esto aquí es una L, ¿cierto? Esta porción del objeto no recorre todo el largo de la pieza hasta el final, sino que va hasta cierto punto. Ya les voy a mostrar más o menos un ejemplo rápido visto
desde el otro, desde la parte de atrás, cómo se vería ese borde. ¿Listo? Entonces aquí el borde bajaría hasta acá. ¿Listo? Y en la lateral, ese mismo borde también bajaría hasta la parte inferior del objeto. Entonces, si yo lo veo en isométrico, ¿listo? Tenemos por aquí, vamos a hacerlo más o menos rápido, tendríamos 25 por acá, ¿listo? Por acá vamos a decir que tiene 65, estoy construyendo la base, ¿listo? Y por acá vamos entonces a hacer la altura de 20, aquí tiene 30 y vamos a hacer esa diagonal, ¿listo? Entonces, lo estoy haciendo aquí rápidamente para que ustedes miren qué es lo que sucede ahí. Aquí tenemos 25, aquí tenemos otros 25 y vamos a completar esta parte de acá, ¿listo? Entonces, digamos que esta es una parte del isométrico. Si yo bajo de aquí para acá, ¿listo? El objeto en esta posición de aquí para acá subiría 40. Listo, ya vamos a ver completo cómo se vería. De aquí para acá entonces tenemos 15 y aquí subiría 50. ¿Listo? Esto aquí es una diagonal. De aquí para acá entonces tenemos la medida que es de 30 milímetros. Aquí subiríamos los 50 y conectaríamos aquí esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, voy a borrar las líneas aquí que no se verían realmente si lo viéramos sólido, que serían estas de acá. ¿Listo? Voy a volver a seleccionar. Entonces, no veríamos estas líneas que les estoy quitando. ¿Listo? Porque sería sólido. Y el borde que estamos viendo aquí en la frontal, ¿listo? Este borde es la representación de esto que tenemos aquí. Miren que la mitad de la línea, miren que la mitad de la línea está visible, ¿cierto? Estaría visible y la otra mitad de la línea de ese borde estaría en línea oculta o línea invisible. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Y si lo vemos en la otra posición, si yo estuviera viendo de aquí para acá, aquí en la posición de la lateral, el borde también tiene una mitad visible y otra mitad en línea invisible, que aquí lo vemos. Esta es la parte visible y esta es la parte que no estamos viendo. Entonces, ese borde se debe representar con líneas punteadas. Ahora, el tema del agujero, recuerden que los agujeros pasan según la posición de la vista. Entonces, en el caso de la lateral, hagan de cuenta que esta línea que tenemos acá es la pared que estamos viendo de frente, ¿cierto? Si yo, hagamos aquí un muñequito rápidamente, hagámosle por acá unos ojitos para que ustedes vean para dónde está mirando, ¿listo? Entonces el muñequito está aquí parado y está viendo de aquí para allá, ¿no es cierto? Si el muñequito fuera a hacer el agujero en esta pared de esta línea de acá, ¿cierto? ¿Hacia dónde pasa el agujero? En posición horizontal, ¿no es cierto? La herramienta que va a ser el agujero, ¿cierto? Iría en posición aquí horizontal a atravesar la pared, ¿no es cierto? Atravesaría en horizontal. Entonces las líneas que proyectamos, que son los extremos de la circunferencia, en este caso este extremo, vamos a proyectar aquí en la vista lateral, pasaría en horizontal, listo. Pasa en horizontal, de lado a lado en este caso. No todos los agujeros son pasantes, en este caso los que hemos hecho hasta ahora sí. Pasante quiere decir que atraviesa la pieza de lado a lado. Ahora proyectamos el otro extremo del agujero, del cilindro que tenemos ahí. Entonces, miren que estoy tomando la parte superior y la parte inferior del círculo. Aquí lo estoy proyectando, listo. Y lo dibujo aquí. Entonces, este agujero que vemos aquí en forma circular, en la lateral, se representa con esas dos líneas. Entonces, si lo vamos a hacer aquí en nuestra vista superior, las líneas ya no pasan en horizontal, sino que pasan en ¿qué? En vertical. Miren que aquí estoy tomando el extremo, el ancho de
mi agujero, listo, y lo proyecto aquí en vertical. Luego el otro extremo del agujero, que sería este, y lo proyecto aquí en vertical. Ahí tenemos las líneas invisibles que corresponden a estas tres vistas. No tendría más. Ahora simplemente ponemos las líneas y marcas de centro. Entonces marcas de centro, donde se vea el círculo de frente, donde estemos viendo la circunferencia, y líneas de centro, donde estemos viendo esa figura cilíndrica de lado o en una posición que no me permita ver la circunferencia. Entonces aquí tenemos línea de centro en este caso, línea de centro en este caso y marca de centro aquí en la frontal. ¿Listo? Las cotas, entonces por acá tengo las cotas, ¿cómo irían? Listo, tenemos de aquí para acá un 30 señalando el ancho que tenemos aquí. Listo, tenemos 30 por acá, 35 hasta el final. Tenemos la altura de 20, la otra altura de 20 y la altura de 10. Listo. En la frontal, entonces también tenemos el radio del agujero, radio 5, ahí lo hemos señalado, y tenemos en la base por este lado, tenemos el 40, listo, tenemos el 40 por acá, y en este caso, aquí en la que tenemos como superior, tenemos este ancho de 25, ¿cierto? Entonces, ese 25 también se corresponde con esta línea que tenemos acá. Entonces ya sabemos que 40 menos 25 nos va a dar los 15 que resta aquí la figura. Este 30 corresponde a la distancia que existe entre la base y el centro de la circunferencia, ¿cierto? El centro del cilindro, y no tendríamos que poner más cotas. Listo, con esas sería suficiente en este caso. Listo, vamos a ver el otro ejercicio porque este tiene unas dinámicas que pueden hacer más compleja la comprensión de las líneas invisibles. En este caso, vamos a empezar con la frontal. Entonces empezamos con las dos circunferencias que tenemos arriba. Son una circunferencia de 15, de radio 15, y una circunferencia de radio 30. ¿Listo? Adicional a eso tenemos por acá una altura, una distancia entre centros de 10 milímetros. Entonces vamos a hacerlo aquí de 100 milímetros, perdón. Y aquí en este otro extremo tenemos los centros de las otras circunferencias, una de 5 y una de 15. Entonces ponemos por acá 5 y por acá ponemos una de 15 milímetros. Listo. Resulta que aquí hay una medida que tampoco estaba, que era el ancho que hay de aquí para acá. Yo lo voy a hacer de 10 milímetros. Podemos tomar de aquí para acá, poner 10 milímetros y subir la línea hasta acá hasta encontrar la otra circunferencia. ¿Listo? Nuevamente, entonces del centro hacia la izquierda mido 10 milímetros y subimos aquí en vertical. Lo otro sería borrar las líneas que no necesitemos. Listo, las vamos borrando. Es importante trabajar con líneas que puedan referenciar ustedes y que les ayuden a sacar ciertas medidas. Y aquí en este caso, vemos que la circunferencia viene en este sentido. Listo, tiene esta forma de acá. No vemos circunferencia aquí en este espacio de acá, entonces va el contorno en esta figura que tenemos. Luego vamos a hallar la lateral. Listo. Entonces tenemos por acá, voy a referenciarme con esta frontal. El primer cilindro va de aquí para acá. ¿Listo? Dice que tiene un diámetro de 60. Eso sería lo correcto. Aquí estábamos trabajando con el radio de 30, o sea que el diámetro debe ser 60. Y me dice aquí, en este lado de acá, que el ancho es de 20, el grosor es de 20. Entonces eso sería básicamente un rectángulo. Aquí les voy a dar un poco de libertad porque también hacía falta esa parte de ahí. No se sabe si está centrado o si está tirado para atrás. Aquí según la figura, yo lo voy a hacer aquí en la parte de atrás. Y aquí voy a ir hasta esta referencia que tomé. Listo.
Y ahí nos dice que el grosor de la pieza ahí disminuye a 10 milímetros. ¿Listo? Y aquí la parte que tenemos circular, entonces, que tenemos cilíndrica, la voy a proyectar aquí. ¿Listo? Con el extremo de la circunferencia que estamos viendo en la frontal. Aquí simplemente cerramos estas figuras y ahí tendríamos esa vista lateral derecha. Pueden hacer la lateral derecha o izquierda, no hay problema, las dos son iguales. Lo importante es que no me hagan las dos. Y en la parte superior, entonces solo veríamos el cilindro que corresponde a esta parte de acá, la parte de los círculos de arriba, de los cilindros de arriba, que son, digamos, que los que en esa posición taparían el resto de la figura. Aquí tenemos 20, ¿listo? Y vamos a terminar por acá. Entonces, las vistas, miren que tampoco son una cosa muy compleja, aunque el isométrico tiene mucha curva, pero cuando lo vemos aquí, realmente la figura no es tan complicada. ¿Qué pasa? El tema de las líneas invisibles, en este caso, tienen digamos que no es una complicación, pero sí supone un reto mayor el tema de la comprensión de esas líneas vistas desde la superior. Entonces yo voy a cargar aquí, estoy cargando el tipo de línea, listo, para poder hacer esas líneas punteadas, a trabajar con las líneas punteadas aquí, para hacer las líneas invisibles, y las que tenemos, digamos que más visibles en este caso, se corresponden con los agujeros que tenemos aquí, ¿cierto? Este agujero pasa aquí en horizontal, proyectando los extremos de las circunferencias. Aquí tenemos el otro agujero. Listo. Entonces, en la lateral, sencillo el tema de líneas invisibles. Solo responden al tema de los agujeros, cómo se están proyectando. Es que resulta que en la superior, esta parte de arriba también me está tapando todo ese volumen que tengo acá. Y ese volumen que tengo ahí me genera más líneas de las que ustedes pueden imaginarse. En este caso, yo voy a proyectar aquí el agujero pasante, el agujero grande. ¿Listo? Tenemos que ese agujero tiene aquí un radio de 15 y por acá tenemos que el ancho de esto es de 20, o sea, si lo tomo desde el centro, del centro hacia el extremo serían 10. Entonces, de aquí para acá vamos a tener una parte de 10, ¿listo? Y ya saben que, ojo, de aquí para acá el grosor de la pieza es de 10. Esto es una medida en la lateral, ¿listo? Entonces, como es en la lateral, aquí se representa en vertical. Entonces, ese ancho que estamos viendo aquí, este grosor, aquí lo veríamos en vertical, que sería 10. Aquí vamos a ir hasta la referencia que va a hallar con este extremo de acá. Listo, y voy a terminar de cerrar. Entonces, este rectángulo corresponde a esta parte de acá. Listo, a las que estoy señalando aquí. Pero resulta que esto también se amplía en la parte inferior y si yo proyecto este extremo, miren que está alineado con la circunferencia del agujero superior, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente va a llevar la línea punteada hasta acá y hasta acá. Eso quiere decir que esto me debe medir 30 milímetros, ¿cierto? Correspondientes al radio 15 con el que trabajé esta semicircunferencia. Luego, proyectamos el agujero dentro de este rectángulo, que es donde existe, ¿no es cierto? Entonces, él está integrado dentro de este volumen que tenemos aquí y ese volumen está representado en este 10, o sea, en este 10 que tenemos aquí en vertical. Entonces, miren que las líneas invisibles en este caso no están pasando de lado a lado en esta superior. Están detenidas, en este caso, a un área que está representada por ese rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo de acá, que es esta parte que estamos viendo acá, ¿cierto? Solo existen las líneas invisibles en esa porción de objeto, porque si yo lo extiendo, quiere decir que yo estoy aquí generando líneas invisibles donde no existe nada. Entonces,
por eso, digamos que se complica un poquito el tema de la comprensión. Estas, ¿por qué si pasan de lado a lado? Porque estas están correspondiendo a este agujero que tenemos acá. Este agujero está en la parte superior del objeto, esa parte es más ancha, ¿cierto? Esa parte la estamos representando aquí. Entonces, como esa es la parte que el agujero pasa, ¿cierto? Entonces, las líneas invisibles lo atraviesan de lado a lado. Líneas y marcas de centro. Entonces, aquí, marcas de centro, ¿dónde están las circunferencias? Aquí hay una, aquí hay otra. Podemos tomar cualquiera de estas, igual son concéntricas, ¿cierto? Aquí, entonces, tenemos las dos marcas de centro para las dos circunferencias, líneas de centro para esta parte de acá y esta parte de acá, línea de centro para esta parte de acá, que sería la parte del cilindro, y finalmente, línea de centro aquí entre estas dos líneas, y ahí tendríamos el centro. ¿Listo? Como es una figura simétrica, entonces los centros, en este caso, están alineados, si ustedes ven aquí, yo voy a hacer como un eje de simetría con estas líneas. ¿Listo? Esta línea me está representando el centro de la figura y miren que hacia la derecha es igual que hacia la izquierda, tiene la misma medida. Desde ahí tendríamos las líneas invisibles. ¿Listo? Es, digamos que, las vistas que ustedes deben hacer esta semana. ¿Qué pasa? Nosotros hasta el día que trabajamos con la maqueta vimos más o menos, yo les expliqué el tema de las escalas en el dibujo técnico. Escalas se adaptan a la necesidad de la persona que está trabajando en el plano. Entonces, no es que es recomendable trabajar en 1:2, en 2:1, en 3:1, no. Siempre se adapta a la necesidad con la que esté trabajando la persona en ese momento. Entonces, y el formato de papel que haya elegido para imprimir ese plano. En este caso, ¿cierto? El tema de las escalas, esto es un plano mecánico, es una pieza mecánica, va a estar dado por lo siguiente, me voy a basar aquí en esta frontal y vamos a hacer la frontal en varias escalas, ¿cierto? Esperen, yo la copio, no la voy a mover, sino que la voy a copiar. Entonces, simplemente vamos a ver en esta frontal cómo varía el volumen de la figura según la escala, ¿cierto? Entonces, hay escalas de reducción, que son las que ustedes normalmente van a utilizar, o sea que lo que va a hacer el plano es hacer una reproducción del objeto real, pero con un tamaño más reducido, ¿cierto? Y en el caso de que ustedes tengan una pieza muy pequeña, ¿cierto? Algo muy pequeño, entonces la idea es que en el plano haya una escala que nos permite aumentar el volumen de ese objeto. Entonces, por ejemplo, el tema, no sé, voy a coger aquí algo que es pequeño. Si yo voy a poner el mecanismo de un lapicero o de un portaminas, si yo lo hago en la escala real, van a haber detalles que son muy pequeños para poderlos comprender y para poder poner las cotas. Entonces, en ese caso, habría que recurrir a una escala para aumentar, ¿cierto? Entonces, esta escala que se corresponde con el objeto real, ¿cierto? Las medidas de esta vista frontal son las mismas que tiene el objeto. Dan de cuenta que este es el objeto que ustedes tienen en la mano, ¿cierto? Sería la escala 1:1. La anotación que tenemos para este tipo de escala es, vamos aquí a escribirla, 1, 2.1. Entonces, esa escala nos está diciendo que el tamaño del objeto y el tamaño del plano son correspondientes en el sentido que tienen las mismas dimensiones. Entonces, si en el objeto real tenemos 10 centímetros en esta distancia de centros, cuando ustedes ven el plano tiene la misma distancia. Pero resulta que hay escalas para reducir, ¿cierto? Que sería el caso de la escala, vamos a hacer la primera escala, que sería la escala 1, 2.2, o sea, escala 1:2, y quiere decir entonces que las medidas que tenemos en el objeto real se van a dividir entre el número 2, el número que tenemos aquí en la escala. En este caso,
Entonces teníamos un radio de 15, vamos a mirar aquí, un radio de 15 y uno de 30, ¿cierto? Entonces, esos radios van a quedar reducidos a la mitad. Entonces tenemos por acá un radio que ya no va a ser de 15, sino de 7.5, va a cambiar aquí el tipo de línea. Entonces sería por acá 7.5, ¿cierto? Para esta circunferencia que nosotros teníamos aquí de 15, listo, y para la otra entonces sería un radio de 15. Listo, miren que ya estamos viendo la proporción en la que se está reduciendo ese objeto. Aquí entonces ya no tenemos una distancia entre centros de 100 milímetros, sino que tenemos una distancia de 50 milímetros. Y aquí entonces tendríamos, ya no sería de 15, sino de 7.5. Recuerden, se está dividiendo entre 2 todas las medidas del objeto. Y este que tenemos aquí, el agujero de 5 milímetros, entonces sería de 2.5 milímetros. Aquí entonces ya no tendríamos de aquí para acá esos 10 milímetros, sino que tendríamos 5 y subiríamos por acá. Listo, estamos haciendo la misma vista, pero en escala 1 a 2. Entonces, lo mismo, sería el mismo proceso. Lo único es hacer la operación matemática que nos va a dar ese objeto en una proporción más pequeña. Entonces, miren que conserva las mismas proporciones del objeto original, ¿cierto? Ustedes no ven aquí que esté desproporcionado, que esto tenga un volumen distinto, en que es exactamente lo mismo, pero está reducido a la mitad. Ese 2 dividió todas las medidas del objeto, ahí lo tenemos, listo. Entonces, ¿qué pasa? En el tema de acotación es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es que yo aquí en escala 1 a 1 no va a tener ningún problema porque es la distancia real, ¿cierto? Pero cuando yo vengo aquí a acotar esa misma distancia en esta escala 1 a 2, pues obviamente aquí, porque es un asistente de cotas, me va a aparecer la distancia, ¿no es cierto? Me está midiendo el 50. Esa es la medida del dibujo. Pero ustedes me tienen que poner aquí no la medida que está dando el dibujo, sino la medida del objeto real. O sea, que ustedes no me pongan ahí, aquí mide 50, está en escala 1 a 2, no me pongan los 5. Ya saben que la medida real es 100. Entonces, cuando acoten un plano escalado, siempre deben acotar o poner las longitudes originales del objeto real. En este caso, lo mismo con los radios, ¿cierto? Si yo pongo aquí un radio de 15, pues yo sé que aquí yo lo dibujé a 7.5, pero entonces no me ponen esa medida, sino que me ponen la original de 15. ¿Listo? Y así entonces quedaría bien acotado el plano. En este caso, entonces tenemos escala original 1 a 1 y escala reducida 1 a 2. Si lo voy a aumentar, entonces la anotación de la escala dentro del plano va a variar, ¿cierto? Entonces, vemos que ya es 2.1, o sea, escala 2 a 1. Y aquí el número 2 no va a dividir, sino que va a multiplicar. Entonces, ojo, si el número grande está al lado izquierdo de los 2 puntos, quiere decir que está multiplicando, o sea que es una escala para aumentar. Y si el número grande está a la derecha de los 2 puntos, quiere decir que divide y es una escala para reducir. Entonces, vamos a hacerlo en escala 2 a 1. Entonces, ya tenemos por acá que no tenemos un radio de 30, sino uno de 60. ¿Listo? Por acá vamos a poner el otro radio de 30. Vamos a hacer aquí la distancia. Entonces, ya no tenemos 100 milímetros, sino que tenemos 200 milímetros. Y lo mismo con las circunferencias de abajo, entonces ya tenemos, la del agujero ya no sería de 5, sino de 10. Listo. Y la parte del borde teníamos de 15, entonces ya sería de 30 milímetros. Entonces, ahí la estamos construyendo exactamente igual, pero con la multiplicación que le habíamos dado. Ya no tenemos 10, sino que tendríamos 20
¿cierto? Estoy multiplicando por 2 las medidas que tengo aquí. Entonces, aquí ya no son 10, sino que son 20. Y miren que a pesar de que la escala solo sería añadir una cifra, ¿no es cierto? Es una sola cifra, estamos pasando del 1 al 2. Los resultados, ustedes los están viendo ahí. El tamaño se aumenta o se reduce bastante con referencia al original, ¿no es cierto? Miren que siempre hay una, digamos que una diferencia en la medida que hace ver mucho más grande esta pieza de acá que la original, o esta se ve demasiado pequeña comparada con esta. Entonces es como para tener en cuenta, miren que las escalas, a pesar de que aquí tenemos la diferencia de un solo número, estamos reduciendo o aumentando bastante ese volumen original, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando trabajemos, si, por ejemplo, van a hacer un ejercicio, van a hacer un trabajo y no les cabe, pues digamos que es una pieza mecánica, no les cabe en una hoja tamaño carta o oficio, entonces ustedes ya saben, pueden trabajar con una escala, indican en qué escala van a trabajar, ¿cierto? Lo indican, sí, 1 a 2, 1 a 3, a 4, según el número que hayan escogido, dividen las medidas originales entre ese número y con esas longitudes que hallen con esa operación matemática, entonces dibujan. ¿Listo? Tiene un fin práctico. Ahora, resulta, voy a compartirles por aquí otro ejercicio que tiene que ver con algo que ustedes van a ver muy comúnmente en la carrera que ustedes están estudiando, y es que si les ponen, por ejemplo, un plano, ¿cierto? Topográfico, en este caso pues es una simulación muy sencilla. Vemos por acá, vemos que por acá está pasando un afluente, esta línea de acá me está representando, ¿cierto? Algo que está pasando dentro de un terreno. Eso tiene unas indicaciones, ¿listo? Aquí generalmente no les van a poner si es de escala 1 a 5000, 1 a 10.000, generalmente no lo ponen. ¿Qué ponen? Ponen unas reglas que tenemos aquí en la parte inferior, ¿listo? Indicando las equivalencias. Es decir, que la distancia yo la puedo medir con una regla, ¿no es cierto? En el caso de tener mi plano, ¿cierto? En la casa, pues puedo medir de aquí a acá cuánto hay. Esa distancia equivale a medio kilómetro. De aquí para acá me está mostrando la distancia de 1 kilómetro y de aquí para acá tenemos la distancia de 2 kilómetros, ¿cierto? Según este ejercicio, aquí tenemos una cuadrícula. Miren que la distancia de 1 kilómetro equivale a la misma que tenemos aquí en la cuadrícula. Resulta que ese cuadro tiene 50 milímetros por 50 milímetros, o sea que de aquí para acá hay 50 milímetros y de aquí para acá 50 milímetros. Eso quiere decir que 50 milímetros equivalen a 1 kilómetro. Cada que yo me desplace aquí 5 centímetros o 50 milímetros dentro de este plano, me estoy moviendo realmente, ¿no es cierto? Es muy importante, ojo, es que a partir de esta información que yo pueda visualizar, puedo saber en qué escala estoy trabajando. Entonces, es una operación matemática simple, ¿no es cierto? Si en el caso de construir el plano, nosotros estamos dividiendo las distancias, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, con una regla de 3, podemos hallar en qué escala estamos trabajando. Entonces, para saber en qué escala es, primero, igualen las unidades de medida. En este caso, ustedes van a trabajar en milímetros o centímetros. Entonces, lleven ese kilómetro a centímetros o a milímetros para que lo puedan trabajar, ¿cierto? Entonces, ustedes hacen la conversión, resulta que 1 kilómetro en centímetros son 10.000 centímetros, ¿cierto? Y esos 10.000 centímetros son equivalentes a 5 centímetros en el plano. Con estas dos medidas que tenemos acá igualadas, nosotros ya podemos hacer la regla de 3, entonces dividimos ese 100 centímetros, ¿cierto? Lo dividimos entre 5 centímetros y eso nos va a dar una escala
de 1 a 20.000. ¿Listo? Esa sería la escala en la que está este plano. Es un plano virtual, ¿no es cierto? No, no es real, pero entonces ya hemos hallado la escala. Generalmente funciona así. Esto, la escala general en la que ustedes van a ver esos planos, generalmente están en 1 a 10.000, 1 a 20.000, ¿cierto? Porque ya vemos una reducción importante que está llevando 1 kilómetro a ser 4 centímetros o 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, entre esas escalas 1 a 10.000, 1 a 20.000 o 1 a 25.000, ustedes van a trabajar estos planos que tienen aquí topográficos, ¿cierto? ¿Qué más se puede hacer con esto? Entonces, se puede hacer un cálculo de áreas, ¿cierto? Porque aquí tenemos estas cuadrículas y un cálculo de longitudes. Entonces, si voy a longitud, entonces, aquí el plano, digamos que es muy sencillo porque él va de centro a centro, ¿cierto? Está trabajando de centro a centro, ¿cierto? Entonces, aquí va del centro de esta línea vertical al centro de la línea horizontal y nosotros ya conocemos la medida de la cuadrícula. ¿Qué hay que hacer? Ustedes lo pueden medir, ir midiendo con una regla, ir midiendo con un hilo, porque esto realmente en un plano real no sería recto, y empezar a anotar las longitudes que vayan tomando, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a medir cada tramo, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que en este tramo recto de acá, en los tramos que son rectos y atraviesan el cuadrado, sabemos que hay 5 centímetros, pero en estos nos vamos a valer de el teorema de Pitágoras en este caso para hallar esta pendiente que tenemos acá, cuánto mide. Entonces nosotros sabemos que esta base de acá, entonces mediría 2,5 centímetros y aquí la altura sería de 2,5 centímetros. Entonces, esto yo creo que ustedes ya lo vieron en geometría, el teorema de Pitágoras. Entonces, para hallar la hipotenusa, esos dos lados que tenemos de 2,5 los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a sumar. Y para poder hallar la hipotenusa, entonces, a esa suma de esas potencias que teníamos ahí, le vamos a sacar la raíz cuadrada y eso nos indica aquí, ¿cierto? Que esta medida de acá es de 35,3 milímetros, o sea, 3,5 centímetros. Ahora, entonces, en este trabajo práctico, simplemente vamos a mirar cuántas líneas hay iguales, ¿cierto? O similares, y las vamos a sumar. Entonces, en este caso tenemos 8 tramos de 3,5 centímetros, ¿cierto? Aquí los estoy señalando en anaranjado. Y los otros, en este caso, medirían 5 centímetros. Entonces, simplemente es hacer la suma que tenemos acá, ¿cierto? Entonces 3,35 por 8 de los tramos que tenemos acá, más 5 centímetros de los 5 tramos que tenemos acá, multiplicado por los 5 tramos, y eso nos da una distancia de 51,8 centímetros. Como ustedes ya conocen la escala, ¿cierto? Entonces simplemente ustedes van a coger este número y lo van a multiplicar entre este, y eso les va a dar 1.036 centímetros, ¿cierto? Luego a esto que tengo acá, lo llevo a la conversión de unidades. Entonces yo sé que es lo que estoy midiendo es kilómetros, entonces cuando lo llevo a kilómetros, eso nos da 10,36 kilómetros, o sea que el recorrido que hace esta línea por acá, que tenemos todos estos tramos, es de 10,36, ¿cierto? Entonces son ejercicios muy básicos, ¿cierto? Pero que a su vez requieren como tener cierta practicidad y recurrir como a conocimientos que ustedes ya tenían previos, ¿no es cierto? Luego, para hallar las áreas en este ejercicio es muy fácil porque nosotros aquí en estas cuadrículas ya sabemos por dónde está pasando esta línea, ¿cierto? Sabemos que esto es 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Porque aquí tenemos 1 kilómetro de longitud y aquí tendríamos otro kilómetro. Entonces 1 por 1 nos da 1 kilómetro cuadrado. El área de un cuadrado, ustedes ya saben, lado por lado. Entonces eso nos da 1 kilómetro cuadrado, ¿cierto? Simplemente sumamos, ojo, sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, esto pasa por 13
cuadrados y los sumamos. Entonces esos 13 cuadros, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me faltó uno, pero son 13, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo suman y eso les da 13 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Yo por acá creo que había contado menos, ¿cierto? Pero la idea es sumarlos, es sumar la cantidad de cuadros que tenemos aquí. Están ajustados a la escala que estamos viendo, entonces al sumarlos ya ahí tendríamos la respuesta, ¿no es cierto? Entonces aquí yo conté 11 cuadros y esos 11 cuadros entonces me dan 11 kilómetros cuadrados. Ahora, el ejercicio que ustedes van a hacer para la próxima semana, que deben entregar la próxima semana, es hallar la escala en la que está este plano de acá. Yo ya les envié a principio de semana el martes este ejercicio. Este está entre la presentación. Entonces, tenemos todas estas líneas parten del centro a centro, ¿cierto? O atraviesan por completo, o en el caso de estas que son más largas, van del centro a un extremo, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya aquí saben que esto mide, si esto mide 20 milímetros, entonces la mitad aquí serían 10 milímetros, y aquí la altura sería de 20 milímetros, lo hallarían con Pitágoras. La idea es que hallen la escala, la longitud y el área por donde está pasando esta línea de acá. ¿Listo? Basándose en el ejemplo que vimos anteriormente. Luego, entonces, aquí vamos a ver un ejercicio que tiene que estar muy relacionado con el tema de áreas. Entonces, hagan de cuenta que esto que tienen aquí, estos círculos, realmente es un edificio visto desde arriba, es una torre circular, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos como una columna central y por acá tenemos los muros exteriores, ¿cierto? Hay una información. Resulta que esta área de acá, que está en rojo, esa área de esa pared, necesitamos abrirla para crear una puerta de acceso al edificio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las medidas del radio central, tenemos un espesor aquí de este muro y tenemos una apertura aquí desde el centro, esto proyectando desde el centro hacia el área de la puerta tenemos una apertura de 30 grados. Con esa información, entonces, ustedes van a resolver cuál es el área que deben de tumbar de edificio, ¿cierto? Esta área de acá, con relación a esta información. Ojo, cuando me hallen esa información, ¿cierto? De los radios, del área que tienen aquí, ¿qué van a hacer? Van a hacer un pequeño diagrama escalado de este mismo dibujo, ¿listo? Con las medidas reales, obviamente, pero escaladas. O sea, que si de aquí para acá les dio 10 metros, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer allá en 10 centímetros de radio, ¿cierto? Y eso ya les quedaría en escala 1 a 10. Entonces, es ese mismo ejercicio. Cuando ustedes hallen estas medidas, buscan una escala en la que lo puedan representar bien hecho en una hoja que ustedes lo vayan a hacer. ¿Listo? Ese sería el otro ejercicio. Y el último, que este sí es opcional para que practiquen, pueden practicar haciendo las vistas de estos dos objetos y uno lo van a hacer en escala 2 a 1, en el caso de este. ¿Listo? Aquí dice que la medida está en milímetros, ¿ya? Aquí está la medida en milímetros y aquí hacerlo en escala 1 a 2, ¿cierto? Pero aquí tenemos que la unidad de medida está en centímetros. Entonces, si quieren practicar el tema de las escalas en piezas más pequeñas, construir un plano escalado, entonces pueden hacer estas dos. Este es opcional. Las que no son opcionales son las dos anteriores, esta y esta. ¿Listo? Ojo que finalmente no es algo como realmente muy nuevo. ¿Qué pasa? Estamos llevando ese conocimiento de geometría y eso es, digamos que lo que llamamos de dibujo para valernos y poder como resolver este tema, este tipo de problemas, ¿cierto? Que es muy común que ustedes se lo encuentren en, digamos que en su vida profesional. Entonces, de esta manera, entonces empezamos como a comprender para qué sirve este tipo de ejercicio y para qué sirve el dibujo técnico. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta ahí?
Pero yo tengo una duda, Sí, dime. pero no es de este, es del otro. Sí, Brandon, dime. Los otros dos ejercicios del carrito y lo de las vistas, ¿se lo podemos entregar cuando? ¿Hoy o mañana? Tienen plaza hasta el domingo. Ah, hasta el domingo. Ah, listo. Listo. Los trabajos son lo del carrito, las vistas, ¿qué más? Estos dos que nos acabo de colocar y las escalas. Ojo, para esta semana era los ejercicios que les mandé la clase pasada, que es los que les mostré ahora en AutoCAD. Entonces yo Sí. les vuelvo a compartir, que serían, a Las ver, vistas, que serían las vistas, estas vistas que tenemos acá, listo. Estas de este objeto y las vistas de este objeto de acá, ¿cierto? Y el carrito, eso es para esta semana. Lo que es para la otra semana es lo que les mostré en la presentación, el tema de escalas, listo. Lo que les mostré hoy, esa actividad es para la otra semana. Tendría plazo hasta el domingo 10 de mayo para entregarlo, listo. que para la semana lo de escalas, lo de estudio y lo del edificio. Sí, Ah, listo. bueno. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? No, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces cuídense mucho. Ya saben que a través de WhatsApp me pueden ir preguntando y ya nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Cuídense mucho, pues. Listo, Sí, profe. profe. Y el video lo sube, ¿cierto? ¿Cómo? El video lo